Si no entiendes algo de lo que estoy diciendo en Apocalipsis, o no entiendes por qué lo estoy diciendo así, y no has escuchado la semana pasada la predicación, que es la introducción, pues puedes ir a YouTube, a nuestro canal de la iglesia, y ver esa predicación, porque ahí explico por qué estoy presentando de esta manera el libro de Apocalipsis. Dicho esto, quería introducir, hoy es la primera predicación sobre Apocalipsis, y voy a decir que nosotros somos, los creyentes, somos personas que vivimos por fe, que creemos en cosas que no hemos visto. Esto es lo que nos caracteriza a nosotros. Otras cosas también, pero nos caracteriza creer en cosas que no hemos visto y cosas que en muchas ocasiones van a ser muy sorprendentes. Seguramente que si tú vas a algún amigo y le dices yo creo en el diluvio universal como lo cuenta la Biblia, seguramente te van a mirar y te van a decir, ¿tú te has caído de algún árbol? ¿Qué te ha pasado a ti? Si tú le dices yo creo que un día Cristo vendrá y nos llevará a su presencia, van a decir, ¿qué locura es esa? El libro de Apocalipsis sigue esa línea de fe en cosas que nosotros no entendemos y cosas que son difíciles de entender, pero también de creer. Pero ¿no es un ejercicio de fe creer que Cristo resucitó? Sí, porque no lo ha hecho nadie más. Es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de fe creer que Dios creó el mundo en 7 días. Sí, en 7 días naturales, en 7 yoms, como dicen los teólogos. Sí, es un ejercicio de fe. El libro de Apocalipsis lo miramos haciendo un ejercicio de fe también. Una de las razones que la gente ha querido espiritualizar lo que ocurre en este libro de Apocalipsis es que hay cosas que son difíciles de creer. Pero nosotros, cuando hay cosas difíciles de creer, lo que hacemos es creer más y pedir a Dios más fe. Y pedir a Dios, Señor, es muy difícil para mí, pero hazme entender y hazme creer. ¿Tengo yo el control, Nico? ¿Sí? Venga. Muy bien, perfecto. Esto es lo que dije la semana pasada, los 4 puntos de vista de Apocalipsis. Esto es el porqué. Hablé la semana pasada de 2 propósitos generales del libro de Apocalipsis. Explicar el final de todo y explicar que el día del Señor se cumplirá. Esto lo expliqué también la semana pasada. A la hora de leer un libro, siempre nos ayuda saber cómo dividir el libro para leerlo. Hay una división, y esto es bastante interesante porque Apocalipsis es el libro de la Biblia que más claramente nos indica un bosquejo. No hay otro que sea más sencillo de reconocer el bosquejo. Fijaos en el capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis 1, 19. Que dice así: escribe pues, 1, lo que has visto. 2, yo tengo versión Reina Valera 2020. En mi versión dice lo que está sucediendo, que en vuestra versión va a decir las que son. Y en tercer lugar, he perdido el versículo, lo que sucederá después, las que han de ser después de estas. Entonces hace ahí un bosquejo y le está diciendo a Juan, escribe lo que has visto. ¿A quién ha visto Juan? A lo que vamos a ver en el capítulo 1 en esta mañana, al gran Cristo. Escribe lo que has visto, al gran Cristo. Escribe las cosas que están sucediendo en este momento. ¿Qué sería eso? Las cartas a las iglesias. Porque Pablo escribe a 7 iglesias hablándoles en el presente. Y después las cartas a las iglesias están en capítulo 2 y capítulo 3. Y después las cosas que están en el futuro, que están por venir, capítulo 4 al 22. Todo eso es lo que está por venir en el futuro. Ahora, yo no es que quiera mejorar nada de lo que dice la Biblia, por supuesto que no, pero
para haceros entender mejor el libro de Apocalipsis, yo lo voy a proponer así, ¿de acuerdo? No quiero ir en contra de la Biblia ni nada, no estoy llevando a la contraria absolutamente nada, pero para que lo entendáis, voy a plantear así el libro de Apocalipsis. Primero, la presentación de Cristo, que es lo que vamos a ver esta mañana, capítulo 1. Segundo, las cartas a las iglesias, capítulo 2 y 3. Los juicios, que van a ir del capítulo 4 al capítulo 19. Y después, el estado eterno, o cómo quedará todo después de los juicios. Yo creo que esto va a ser un poquito más claro. Y si tenéis este esquema en la cabeza, creo que se puede entender Apocalipsis con facilidad. Muy bien, dicho los bosquejos, ¿qué os parece si leemos esta carta de Apocalipsis? Voy a leer en el versículo 1, que dice así. Bueno, voy a leer 20:20, ¿de acuerdo? Que es la que tengo a mano. No es muy diferente de lo que vosotros tenéis y no os vais a perder. Simplemente va a ser algunas palabras diferentes. La revelación de Jesucristo, versículo 1, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debía suceder pronto. Revelación que envió por medio de su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, quien da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de lo que ha visto. Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y cumplen lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. En esa introducción va a hacer algo que, si yo no entiendo, si me equivoco me corregís, pero yo no sé de otro lugar donde la Biblia diga bienaventurado o feliz o dichoso el que lee, el que escucha y el que hace. Yo creo que es el único lugar en la Biblia que lo expresa de esta manera. Por tanto, vosotros que estáis aquí esta mañana, bienaventurados, felices, dichosos vosotros que leéis, que oís y, por supuesto, los que cumplen lo que en ella está escrito. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Y amén. Sigo con el 7. Mirad, vienen las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este Juan, que nos dice en el versículo 4, todos conocemos a este Juan. Este Juan es el mismo Juan que escribe el Evangelio de Juan. Es Juan el hermano de Zebedeo, de su hermano Jacobo, hermano de su hermano, por supuesto, pero de Jacobo, que son los hijos del trueno, que formaban parte del círculo más íntimo de Cristo. Cuando Cristo a veces ocurre que él lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, los lleva aparte al monte, por ejemplo, de la glorificación. ¿Os acordáis cuando Cristo revela su gloria? Pues ahí quien están es el círculo más íntimo de Cristo, y son Pedro y estos 2 hermanos. Juan estaba ahí. Juan es el escritor también de las 3 cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Que, por cierto, ¿os acordáis del mensaje principal de las 3 cartas de Juan? Juicio, guerra, sangre, fuego. ¿No? ¿De qué habla Juan? El amor. El que no ama no ha visto a Dios. El amor, hermanos, amaos. Y luego es el mismo que se tiene que sentar y escribir Apocalipsis. Y fijaos las dos, porque va a estar en los 2 extremos. El Dios amoroso que exige amor y el Dios poderoso que exige juicio, que exige obediencia. Necesitamos en nuestra vida ese equilibrio, nosotros también.
Este Juan es el más joven de los discípulos. Era el más joven de los discípulos. Este Juan es el Juan que cuando Cristo está colgado en la cruz le dice a su madre, Jesús le dice a su propia madre, este es tu hijo. Y a Juan le dice, esta es tu madre. Diciéndole, acógelo, adóptalo. Para el cuidado mutuo, por supuesto. A este Juan lo conocemos de sobra. Por tanto, Juan es el que va a escribir esta carta. Luego tenemos del 5 al 8, tenemos del 5 al 7 realmente, tenemos un pasaje que quizá en vuestras Biblias haya un encabezamiento arriba que ponga doxología. Si lo pone bien, si no lo pone también. La doxología, y es este pasaje, estos versículos del 5 al 8, es una expresión de alabanza. Doxo en griego es gloria y logía, palabra de logos. Entonces, palabras de gloria, palabras de alabanza. Entonces, esos versículos de la mitad del 5 hasta el 7 están proclamando una expresión de alabanza. Están alabando a Dios. No está intentando comunicar nada teológico. Sencillamente está intentando dar una alabanza al Señor. Muy bien, pues entonces seguimos. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En el día del Señor el Espíritu vino sobre mí y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y cuando di la vuelta vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y un cinto de oro ciñéndole el pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce pulido, resplandecientes, como si estuvieran en un horno, y su voz resonaba como el estruendo de un gran caudal de agua. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol cuando brilla con todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe pues lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que sucederá después. Esto es lo que hemos leído hace un momento. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Cuando nosotros leemos este pasaje, deberíamos quedar... Lo que pasa es que lo hemos leído un montón de veces ya, ¿no? Pero cuando nosotros leemos este pasaje, deberíamos parar un momento y sorprendernos. Sorprendernos por una razón muy sencilla. ¿Cuándo en la Biblia, cuándo en toda la Biblia, más en específico en el Nuevo Testamento, cuándo se hace una descripción de Cristo así? Es pregunta retórica porque la respuesta es nunca, ¿de acuerdo? Nunca en todo el texto bíblico se habla de Cristo así, nunca. Por tanto, esto es una revelación y una nueva perspectiva del Cristo al que seguimos. En el Antiguo Testamento hay visiones de la gloria de Dios, por supuesto, pero nunca nos enseña la Biblia a un Cristo así. ¿Este Cristo es un Cristo débil, el que aparece aquí? ¿Este Cristo es un Cristo humillado? Este es un Cristo glorioso. Este es un Cristo potente. Este es un Cristo Señor de todo, que dice, yo soy el primero y yo soy el último.
yo soy el que abrí y yo soy el que cerraré. Y todos los que han estado en medio eran sencillamente del montón. Pero yo soy el alfa y la omega. ¿Os acordáis que dije la semana pasada que iba a hablar hoy del propósito específico de la escritura de Apocalipsis? La semana pasada propósitos generales, esta semana propósito específico. Todas las cartas o todos los evangelios tienen un propósito a la hora de escribirse. Todos se escriben por una razón. Por ejemplo, en Corinto, ¿os acordáis por qué Pablo tiene que escribir? Miquel, tú lo sabes porque lo has predicado hace poco. No me digas que no te acuerdas tú. ¿Qué carta es esto? En primera a los Corintios, ¿por qué Pablo dice, os tengo que escribir? Sí. Por el orgullo de su corazón. Porque habían divisiones entre ellos. Muy bien. La cosa es que he escuchado de que entre vosotros hay divisiones. Por tanto, os escribo una carta para que no haya divisiones. Esto es el propósito. Todo lo que viene después, de una forma o de otra, cumple el propósito. El Evangelio de Juan, ¿por qué fue escrito? Todas estas cosas las he escrito para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo en él tendréis vida eterna. El Evangelio de Mateo, para exponer a Jesús como el rey. El Evangelio de Lucas, para exponer a Jesús como el hombre. El Evangelio de Marcos, para exponer a Cristo como el siervo. Las diferentes cartas. La carta a Filemón. Pablo escribe a Filemón para decirle: Filemón, acepta a Onésimo, sé que se ha escapado, sé que te ha robado dinero, sé que te debe mucho, pero por favor, acéptalo, recíbelo. Todas las cartas tienen un propósito específico, todas se escriben con una razón. Y Apocalipsis tiene una razón. Cuando nosotros leemos la carta y leemos detenidamente, a veces la propia carta es la que nos dice cuál es la razón de que se escriba. A veces tenemos que mirar en la historia qué está ocurriendo en libros fuera de la Biblia que nos dicen qué estaba ocurriendo en ese momento para que la carta tuviera que ser escrita. Es lo que pasa con Apocalipsis. Apocalipsis no nos deja muy claro desde el primer momento el motivo. Por supuesto, una es para decir que las cosas que van a ocurrir son inminentes. Esto viene, ¿eh? Seguro que viene. Pero hay un contexto general que nos va a arrojar más luz en por qué se tiene que escribir Apocalipsis. ¿Qué está ocurriendo en la Iglesia en general en los días de Apocalipsis? Tenemos la gran ventaja de que tenemos mucha historia ya de esos días. Y tenemos mucha historia sobre la Iglesia y lo que estaba ocurriendo en esos días. Y eso nos ayuda a enfocar. Juan. ¿Dónde está Juan? Juan está en Patmos. ¿Juan está en Patmos de turismo? Se ha encontrado un buen viaje en Halcón Viajes y vamos a Patmos, que hay clima tropical, digo tropical, mediterráneo. Allá vamos. ¿Por qué está Juan en Patmos? Lo han exiliado. Juan está en Patmos porque lo han exiliado. La historia nos dice, luego voy a hablar un poquito más sobre Juan, pero que Juan termina en la isla de Patmos echado. Él estaba antes en Éfeso, lo echan a la isla de Patmos. En la isla de Patmos, ¿sabéis qué es lo que había en ese día? Unas minas. Y él es exiliado a la isla de Patmos a trabajar en las minas. Ahora, vosotros que sois buenos en matemáticas, no yo, que yo no lo soy, pero vosotros que sí sois buenos en matemáticas, si estamos en el año 95, ¿cuántos años tendría Juan? Si él está con Cristo, siendo el más joven, 18, 20 años, llegamos al año 95 y ¿cuántos años tiene? 100 y pico, ¿no? Para trabajar, 100 y pico no puede ser. Bueno, muy anciano, ¿veis cómo no soy bueno en matemáticas? Por eso pregunto. Él es muy anciano, ¿no? Él es muy anciano. Y lo mandan a las minas a trabajar.
Esto no es un regalo, esto no es un premio. No es que el emperador dice, te has portado tan bien, Juan, y has extendido tan bien el evangelio que te voy a mandar a Patmos. La iglesia está siendo perseguida. De los 12 discípulos iniciales, quitamos a Judas, metemos a Matías, de esos 12, 11 han sido martirizados. 11 han sido muertos por el Imperio Romano. Solo queda Juan. Juan es un señor ya anciano. Y es que los discípulos han predicado que Cristo volvía. Y se está acabando el siglo y Cristo no viene. El único que queda, Juan, imaginaos qué figura sería el último apóstol, ¿no? Respetado por todos, donde fuera. Él había estado a los pies de Cristo. Y él, expulsado de Éfeso, mandado a esa isla, perseguido, marginado. ¿Os podéis imaginar el estado general de la iglesia? Cristo no viene, han matado a los apóstoles. ¿Qué va a ser de nosotros? Aparte de esto, de que Cristo no había venido, tenemos las persecuciones. Y tenemos a dos señores que van a ser grandes perseguidores de la iglesia. El primero os va a sonar a todos, que es Nerón. Él gobernó del 54 al 68, pero los últimos 4 años... ¿Tengo aquí algo? No. Los últimos 4 años de Nerón, 64 al 68, son los años de la locura, donde él quema Roma, esta historia la conocéis, donde él trae a cristianos de todo el imperio y por la noche para iluminar las avenidas de Roma los pone en estacas y los quema. Y vamos a tener luz para todos. Y pone a los cristianos a quemar. Los lleva al circo romano, les roba las posesiones, les roba los locales que tendrían ya, que en Roma, por cierto, había cristianos. Por supuesto que había cristianos en estos tiempos. Los lleva al circo romano, los mata, desencadena una persecución terrible contra los cristianos. Este es Nerón, que ya os suena seguro. El otro hombre... Por cierto, este Nerón es el que mata a Pedro y a Pablo, ¿de acuerdo? Él les mata. Pedro crucificado, que yo creo que ya lo he comentado, que Pedro es crucificado del revés y que dice la historia, esto no es Biblia, ¿de acuerdo? Pero dice la historia que cuando Pedro estaba siendo crucificado al revés, porque él pidió ser crucificado al revés, le decía a su mujer... Recuérdales, les decía, como diciendo, recuérdales todo lo que les he enseñado porque es verdad. Y dice la historia que murió diciendo eso, recuérdales. Luego Pablo, que al ser ciudadano romano no podía ser crucificado y muere a espada, le cortan la cabeza. Nerón es el responsable. Nerón mata voy a decir, varias de las cabezas más importantes del cristianismo en ese día. Pero no llega donde Domiciano, que Domiciano es el segundo emperador, peor que Nerón. 13 años después de Nerón empieza a reinar Domiciano. Este señor, que la humildad no era lo que más se destacaba de él, se hacía llamar, lo voy a decir en latín, ¿de acuerdo? Domitianus Dominus et Deus. A ver, aquí los que habéis estudiado latín en el instituto. Domiciano, Señor y Dios. Se hacía llamar así. Se hacía llamar a todos los que le rodeaban, yo soy Señor y yo soy Dios. Y sabéis, este señor en su locura, ¿sabéis de qué acusaba a los cristianos? De ateos. Fijaos qué barbaridad. ¿Por qué de ateos? Y tiene sentido, en su mente retorcida tiene sentido. Ateos porque no le adoraban a él. Él es Dios, ¿no? Él es Dios, por tanto, el que le adora a él es creyente y el que no le adora a él es ateo. Por tanto, los cristianos que no se inclinaban delante de él para llamarlo Señor y para llamarlo Dios, eran muertos. Era lo que había en esos días. Persiguió a los creyentes, persiguió a los cristianos, persiguió a los judíos también,
En este momento, Jerusalén, si os acordáis, ya ha sido destruida, no está el templo. El templo está todo derruido, pero los judíos siguen mandando sus ofrendas para que se reconstruya el templo. Pues lo que Domiciano quiere es que todo ese dinero que los judíos, que normalmente solían ser ricos, los judíos, todo ese dinero que iba a Jerusalén, Domiciano, ¿dónde quería que fuera? A su bolsillo, ¿no? A Roma. Entonces les robaba, los mataba, iban al circo. Dio la orden expresa que todo esto lo podéis mirar en los libros de historia, ¿de acuerdo? No, todo está en internet, o si tenéis, por cierto, si queréis algún buen libro de historia cristiana primitiva, yo os puedo dejar alguno. Dio la orden de que ningún cristiano se fuera del juicio sin ser castigado. No podía irse. Si un cristiano era llevado delante de un juez, obligatoriamente tenía que ser castigado. Ya se inventaría el juez cómo y por qué. Y también tenían que, por supuesto, renunciar al cristianismo. Tus padres, tus hermanos, tu esposa, tus vecinos, tus enemigos, cualquiera podía denunciarte delante de Roma como cristiano. Y rápidamente sería confiscado todo, lo perderías todo, probablemente irías al circo romano. No existían los derechos mínimos de los cristianos. Cuando paraban a un cristiano no le decían la ley esta de Miranda Warning, no, tienes derecho a permanecer en silencio y todo lo que diga podrá ser utilizado en tu contra delante de un tribunal o lo que sea. Juicio, derechos ningunos. ¿A quién ibas a reclamar tú como cristiano? ¿A quién ibas tú a decir me han hecho injusticia? O sencillamente yo vivo delante de Dios con honradez y amando a mi hermano, incluso orando por el propio Domiciano, como exige la Biblia, orar por las autoridades. ¿Por qué me hacen esto? ¿Un juicio justo? Cuando un cristiano iba delante de un juez romano, ¿esperaba un juicio justo? Absolutamente no. Tenías que jurar, hacer un juramento de verdad, renunciando al cristianismo. Juro que no soy cristiano, o juro renunciar al cristianismo. Si hacías el juramento de que eras cristiano, morías, y si no jurabas, morías también. Te quitaban lo que tenías, absolutamente todo. Circo romano, ser decapitado, tu mujer e hijos, si eran cristianos, contigo al circo, si no eran cristianos, vendidos como esclavos. Menudo panorama, ¿eh? En las iglesias os podéis imaginar cómo sería reunirse un domingo. Oye, no está esta persona. Es que ha renunciado al cristianismo porque no quería morir. Oye, no ha venido esta persona. Está en el circo. ¿Es ambiente animoso o no? Para nada. El ambiente del cristianismo en esos días es así de malo, así de terrible. Juan escribió Apocalipsis cuando los creyentes llevaban años siendo masacrados por siendo masacrados por el Imperio Romano. Años siendo perseguidos, no 6 meses, no 2 meses, 6 años, incluso hasta puede ser, de aquí las cifras nunca son exactas, ¿no? Pero puede ser que hasta 15 años llevara Domiciano persiguiendo a los creyentes. El propio Juan está en Patmos porque Juan se niega a llamar a Domiciano Señor y Señor y Dios. Se niega, por lo tanto, Domiciano lo condena a morir hervido en aceite. Y lo hierven en aceite a Juan. Pero Juan sobrevive a que lo hiervan en aceite. Domiciano, esto es lo que dice la historia, ve que tiene miedo, él cree que hay un milagro ahí por el cual no ha muerto, entonces tiene miedo de matarlo y lo que hace es exiliarlo a la isla de Patmos, que por cierto, yo diría que tengo aquí... Eso es un dibujo, por supuesto, de cómo sería. Por cierto, ¿podéis imaginar cómo estaría después de ser hervido en aceite?
Aquí se le ve una piel maravillosa, pero podéis imaginar cómo estaría, ¿no? Vale, esto es Patmos en la actualidad, no entonces. Y esto es la isla con la ciudad o con el pueblo. Esto es lo que hay ahora en ese lugar, que es un monasterio de Juan el Teólogo, se llama. Esto es donde dice la traducción, esto está ahí arriba, ¿de acuerdo? Esto es el lugar donde dicen que Juan recibió estas revelaciones de Apocalipsis, y si entras por esa puerta, pues llegas aquí. Que como veis, todo esto es una cueva. ¿Por qué? Pues porque era una mina. Entonces lo que estaban haciendo era sacar, creo que mármol era, si no recuerdo mal. Por tanto, si vais hoy en día podéis ir a ese lugar. El panorama general del cristianismo, un desastre. Ahora, ¿no pensarías tú y yo, igual yo más que tú, pero no pensarías o no te preguntarías, ¿de verdad vale la pena? ¿De verdad vale la pena seguir a Cristo? ¿De verdad vale la pena ponerte delante de un juez y reconocer que yo soy cristiano y que lleven a esclavitud a mi familia? ¿De verdad vale la pena que yo pierda todas las posesiones que yo he trabajado toda mi vida por tener? La casa, lo que tuvieran, la casa, el terreno, lo que fuera. ¿De verdad vale la pena por Cristo perderlo todo? ¿De verdad vale la pena por Cristo ir a un circo romano a pelear con fieras y a morir? ¿De verdad vale la pena? Yo, ya me conocéis, yo me lo preguntaría. Pero yo me preguntaría también, ¿no nos va a defender nadie? ¿Dónde está Dios? Seguimos a un Señor que nos ha cambiado la vida y nosotros hemos cambiado nuestra vida, y el único resultado de seguir a Dios es desastre, muerte y pobreza. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está nuestro Salvador? Yo me lo preguntaría. El panorama es muy malo. Alguien nos hará justicia, alguien nos defenderá, y fácilmente los creyentes podrían empezar a perder la esperanza. Yo creo que pasaría, seguramente. Por tanto, llegamos a lo que hemos leído Juan, Apocalipsis 1, del 9 al 20. Y dejadme, estoy diciendo esto con mucho respeto, ¿de acuerdo? No hay ligereza en mis palabras. Estoy diciendo esto con mucho respeto. En Apocalipsis 1, del 9 al 20, tenemos a un superhéroe. Cristo es presentado como un superhéroe, como el gran héroe. Lo que pasa es que nosotros, por las películas y por el tiempo en que vivimos, esa palabra es muy ligera para nosotros, ¿no? El otro, el de la capa, el del antifaz, todo esto. Pero aquí Juan está presentando a Cristo como el héroe. Por eso es que nunca antes hemos tenido a este Cristo descrito de esta manera. Lo tenemos ahora, cuando el propósito de la carta de Apocalipsis es decir a los que leen: estoy aquí, Cristo está aquí, Cristo es poderoso, Cristo no es débil, Cristo va a hacer justicia, Cristo fue el primero, Cristo será el último, Cristo es el que vive, Cristo es el que tiene las llaves del Hades. Todo lo que nos dice esta descripción. Porque antes el cristianismo había visto a un Mesías débil. Fijaos en Isaías rápidamente. Pasajes muy famosos. Isaías 53.
desde el 3, podríamos leer desde el 1, pero desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por sus llagas fuimos nosotros curados, cayó sobre él el castigo. Fijaos, Isaías 42. Hablando otra vez de Cristo, de ese Mesías que vino. Este es mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien me complazco, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora fijaos, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. ¿Sabéis nosotros no usamos esas palabras, pero ¿sabéis qué es el pábilo que se extingue? ¿Habéis visto una vela o una vela? Seguro habéis visto una vela. Cuando ya se está quedando sin el aceite, que se está muriendo, que cada vez más débil, más débil. Ahora, si tú enciendes, a mí me gustan las velas, en invierno, en verano no, pero en invierno a mí me gustan las velas y yo tengo mi oficina un poquito lejos de la cocina. Entonces yo voy con mi vela a la cocina donde está el encendedor, el mechero, y lo enciendo, la vela. Y voy hasta la oficina y cuando llego, ahí he corrido mucho y se ha apagado. Vuelvo, enciendo otra vez. Cuando ahora voy con mucho cuidado, pasa corriendo un niño ¡chu! Y me apaga la vela otra vez. Y es esta la idea. Una llama que con muy poquito se apaga. Y eso es lo que está diciendo, que ese era el carácter de Cristo. Cristo no venía a hacer una revolución, no vino a levantar el país. Ahora, en nuestra imagen y en la imagen de esos cristianos primitivos, este es el Cristo que han conocido. Ellos no han conocido un Cristo victorioso, un Cristo que se levanta y que con poder arrasa a las naciones. Ellos han visto un Dios que es amor. Y que es tan amor que cuando te dice, cuando un enemigo viene a por ti, tú le amas. Han visto, voy a decir un Cristo suave más que un Cristo débil. Un Cristo amoroso, un Cristo suave. Podéis imaginar el huerto de Getsemaní. ¿Qué clase de Cristo está en el huerto de Getsemaní cuando le atrapan? Uno poderoso que se levanta y... No, uno que dice que deja que le den un beso. Que Judas se acerca, es tan inofensivo que Judas se acerca y le da un beso. Y Pedro levanta la espada, le corta la oreja a Malco y ¿Cristo qué dice? No, el que a hierro mata, a hierro morirá. Y le sana la oreja del que le viene a apresar. Por tanto, la imagen del cristianismo es la imagen de un Dios amoroso, un Cristo amoroso. Y esta porción de Apocalipsis viene a decir, no os equivoquéis, porque ese Cristo amoroso, ese Cristo suave que le visteis amar, que le visteis cuidar de los demás, es el terrible Dios, todopoderoso. Fijaos cómo dice ahí. Me volví, versículo 11, habla de las 7 iglesias, que lo dejamos para otra semana. Pero dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y cuando di la vuelta vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan conocía a Cristo. El Hijo del Hombre era el título que más veces Cristo usó para sí mismo, ¿de acuerdo? Es el título que más veces usó para sí mismo. El Hijo del Hombre no vino a buscarlo... se me ha ido... lo que se había perdido. Gracias, Ana. Él hablaba acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y Juan usa aquí ese título. Vi a uno semejante como el Hijo del Hombre. Y vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y un cinto de oro ciñéndole el pecho. Aquí la palabra en griego, y el griego a veces es muy curioso, y
vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, toda esa frase es una palabra en griego. Y es el tipo de túnica que Cristo está vistiendo. El tipo de túnica que Cristo está vistiendo lo especifica el griego, porque en el griego para ropa tiene varias palabras, pero siempre se usa en el griego esta palabra para referirse a las túnicas de los sacerdotes. Cristo está vestido como un sacerdote. Y dice ahí, su cabeza y sus cabellos, por cierto, los candelabros, representan a las iglesias, ¿de acuerdo? Es Cristo, lo va a decir más adelante que los candeleros representan a las iglesias. Cristo aparece en medio de sus iglesias, no fuera de sus iglesias, dentro de sus iglesias. Y dice, yo estoy aquí, yo no me he ido, yo estoy aquí entre vosotros. Y la imagen que nos trae es vestido, por supuesto, en primer lugar, con un traje de sacerdote. Por cierto, si vais, no vamos a ir, pero en Levítico 16, 1 al 4, especifica cómo era esa túnica. Lo podéis mirar en casa. Levítico 16, 1 al 4. Aquí tengo un paréntesis. Va a empezar a decir, y lo va a usar decenas de veces en el libro de Apocalipsis, que esto era semejante a esto, o que esto era como esto. Y es el intento de Juan de explicar a los oyentes, que son las 7 iglesias, explicar lo que está viendo. ¿Sabéis que a veces describir cosas que no saber lo que es, para gente que no va a saber lo que es muy complicado, ¿no? Sí. Si tú tienes que describir algo que no sabes lo que es y dices, bueno, pues lo que más a mí se me ocurre que se parece es esto. Y dices, pues esto es como esto. Y igual tu imagen, tu alegoría no es perfecta. Y es lo que vamos a ver. Juan tiene muchas dificultades para expresar o explicar a los que escuchan qué es lo que está viendo. Cosa totalmente normal. Por lo tanto, dice, fijaos cómo dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, y tiene que elegir ahora algo para explicarles lo blanco que era. Por tanto, ¿qué usa? Pues lana blanca. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Y aquí es bonito, otra vez en el griego, la palabra blanco y la palabra brillante es la misma palabra, es la palabra leuca. Por tanto, aquí se podría decir, sus cabellos y su cabeza eran brillantes como la lana blanca y como la nieve. Está dando la imagen no solamente de que es blanco, sino que es brillante y de que es glorioso. Y, por supuesto, nos habla de la gloria de Cristo. Porque fijaos que no dice solamente que su pelo era blanco, porque si dijéramos que su pelo era blanco, estaría hablando como un adjetivo ese blanco de su pelo. Pero habla también de que su cabeza era blanca, por lo tanto brillante, resplandeciente, gloriosa, su cabeza. Si quieres ver un poquito más de esa gloria, ese blanco, Daniel 7:9, casi hace el mismo versículo, Daniel 7:9. Después sus ojos, como llama, de fuego. Dice, ¿dónde estoy? Sí, final del 14. Sus ojos como llama de fuego. Fijaos que va a ir describiendo los diferentes aspectos de Cristo. Y primero habla de su cabeza gloriosa, brillante, después sus ojos como llama de fuego. ¿A qué se dedican los ojos? Bueno, pregunta complicada. Muy bien, tenemos alguien ha dicho para ver. Respuesta correcta. Y ahora, cuando habla de unos ojos que son como de fuego, la imagen más sencilla es unos ojos poderosos. Unos ojos que son capaces de ver. Imaginaos qué significaba para ellos. Cristo está en medio de nosotros, el glorioso Cristo está en medio de las iglesias. Él sabe lo que pasa,
Él sabe absolutamente todo lo que pasa. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no está mirando para otro lado cuando nosotros somos martirizados. Dios sabe perfectamente lo que nos está ocurriendo. Sus pies como bronce bruñido. Y por supuesto, yo creo que esta es la más difícil de entender. Dice, sus pies semejantes al bronce. Otra vez, yo tengo otra versión, ¿de acuerdo? Lo podéis leer en la vuestra si queréis. Sus pies semejantes al bronce pulido, resplandecientes como si estuvieran en un horno. Sus pies brillantes como de fuego, demostrando también poder. Aquí estaba mirando a un comentarista, porque yo andaba absolutamente perdido de qué podía significar esto, y un comentarista decía que el altar del holocausto en el Antiguo Testamento era de bronce pulido, era ese bronce, y que ese altar era donde se quemaban las víctimas. Entonces este comentarista proponía que sus pies fueran de bronce, significaba que él tenía el poder para hacer el juicio. Yo, como no lo tengo absolutamente claro, no voy a decir ni que sí ni que no. Ya sabéis que en Apocalipsis voy a hacer esto muchas veces, muchas veces. Decir, parece esto, puede ser, pero no sabemos, y gloria a Dios también cuando no sabemos y confiamos en Él. Dice, hablando de su voz, dice, su voz resonaba como el estruendo de un gran caudal de agua. ¿Habéis escuchado alguna vez un gran caudal de agua? ¿Hace ruido o no? Tanto ruido, igual ha sido una catarata, ¿no? Y está al lado tu mujer. Y le dices, te quiero. ¿Qué? Te quiero. ¿Qué te quiero? Para que le gritas, me escuche. Porque hace mucho ruido. Y la idea aquí de una voz que tiene esa capacidad de mandar es la autoridad. La autoridad de mandar y de decir, esto se hace. Estoy seguro que habéis conocido gente que solamente por su voz ya te... hacer lo que me diga, porque tiene un vozarrón. Yo he conocido gente así. He conocido también gente al contrario, con vocecilla. Pero entendemos que una gran voz es la señal de autoridad, de alguien que se levanta y habla con voz fuerte. Nos habla de que en su diestra tiene 7 estrellas y luego va a decir, fijaos, si saltamos al 20, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, los candelabros representan a la iglesia y las estrellas representan a los ángeles. Ahora, aquí hay un asunto con el griego, y es que en el griego, también ocurre en el hebreo, la palabra ángel es la palabra mensajero. Por tanto, aquí lo más fácil de entender es que se esté refiriendo al mensajero de cada iglesia. El mensajero de cada iglesia pues sería el que predicaría. ¿De acuerdo? La otra cosa sería decir que cada iglesia tiene un ángel. ¿De acuerdo? Hay 2 opciones, no hay más. Que cada iglesia tiene un ángel que es el ángel que la protege. Y esto no hay ninguna base bíblica para decirlo. Así que hay un consenso general de que esos ángeles está hablando de mensajeros, los que llevan la palabra a la iglesia, que son normalmente los que enseñan. Ahora, ¿dónde están las 7 estrellas? ¿Dónde están, vamos a decir, los líderes de esas iglesias? En la diestra de Cristo, de este gran ser. Yo los tengo aquí. Yo los cuido, yo los protejo, yo los controlo. Dice también que de su boca salía una espada de 2 filos y para mí esta es la imagen que correspondería a juicio. Hablar para juzgar con la palabra de Dios. La espada, la imagen de juicio, y la Biblia muchas veces usa esa idea de la espada. La Biblia es la que nos va a juzgar a nosotros, a todos nosotros, algún día. Y finalmente termina diciendo que su rostro era resplandeciente. Me gusta mucho esta es la descripción de Cristo, pero me gusta mucho en el 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Ve a este ser que
que él entiende que es Cristo y entiende que es un ser poderoso y terrible. Juan hace lo que tú y yo haríamos, que es, dice que cayó como muerto. Como muerto es absolutamente tumbado, ¿no? Y que, por cierto, no hay tiempo para paréntesis, pero rápidamente, en los judíos, en el Antiguo Testamento, la palabra para postrarse y adorar tenía que ver, no estoy yo para agacharme mucho, pero tenía que ver con no solamente de rodillas, sino tumbado. Esta es la palabra que se ajusta a postrarse delante de Dios. Y esto tiene sentido, porque el que se postra totalmente contra el suelo, ¿qué dice? Yo no soy absolutamente nada, no podría ser más bajo, no podría ser más pequeño, no podría estar más pegado al suelo y tú eres glorioso y grande. Esta es la imagen en el hebreo de postrarse delante de Dios. Pero Juan cae así, Juan cae muerto delante de sus pies y de repente él nota la mano de Cristo tocándole y Cristo le habla y le dice que no temas. Yo creo que, esto lo añado yo, yo creo que aquí Juan reconoce a su Señor. Yo creo que aquí Juan dice, claro, este sí es el Señor que yo conozco, el Señor que me cuida, el Señor que me cuidó, el Señor que me atendió, el Señor que se preocupó de mí. Porque lo acaba de ver como una figura terrible, pero esta figura le atiende. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Por supuesto, esa referencia es muy clara a su resurrección. Pero vivo por los siglos de los siglos. Y fijaos, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Fijaos los dos conceptos aquí. Yo soy la vida. Yo vivía, yo vivo y yo viviré. Nadie va a quitarme la vida. Yo soy la vida, él lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo controlo la vida, pero también controlo ¿qué? La muerte. Dice, no os creáis que Satanás tiene las llaves del Hades y él mata y desmata y quita y pone. Yo soy la vida y yo soy, no la muerte. Él no dice yo soy la muerte. Él dice yo soy el que tiene autoridad sobre la muerte. ¿Os acordáis la semana pasada que yo decía, no temáis al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma? Por lo tanto, está mandando este mensaje a las iglesias. Hermanos, hijos míos de parte de Cristo, yo estoy entre vosotros. Yo soy poderoso, absolutamente poderoso, dice el versículo 8. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No temáis, yo estoy con vosotros. No temáis porque al final de todo Apocalipsis, y este es el mensaje específico del libro de Juan, al final de Apocalipsis nosotros ganamos. Puede ser que ahora estéis sufriendo martirio, puede ser que estéis sufriendo persecución y sufriendo muerte, pero ánimo, porque yo estoy con vosotros y el final de todo es que los míos ganan, los que están conmigo ganan, los que no están conmigo no ganan. Y por tanto nos va a empezar a hablar, después de las cartas a las iglesias, nos va a empezar a hablar de los juicios que Él viene a traer. Por tanto, el mensaje específico del libro de Apocalipsis, el objetivo específico del libro de Apocalipsis era animar a aquellos que estaban ya sin fuerzas, que estaban desmayando porque no podían aguantar el martirio, la persecución, todo esto. Y nosotros estamos muy lejos de esos días, pero el mensaje es válido para nosotros. Yo veo con mis ojos de llama, yo sé lo que pasa en tu vida. Para bien y para mal, yo sé lo que pasa en tu vida. Yo sé qué pasa en tu vida cuando tú no quieres hacer lo que es correcto, yo lo sé, yo estoy viendo, yo estoy ahí. Yo tengo el poder sobre todo lo que ocurre. Yo tengo el poder cuando alguien muere. En mí a la autoridad cuando alguien entrega su alma. Por tanto, ánimo. Vamos a ver cómo
¿Tengo algo más? No. Vamos a ver en las próximas semanas cómo el mensaje de los juicios debió animarlos a ellos y debe animarnos a nosotros.